enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa compartían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. 47. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día, esto en general, por la parte final de este versículo 42, es que a mí me ha gustado cómo lo ha traducido aquí, porque dice que cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Los que iban siendo salvos iban siendo añadidos a la iglesia. Y se fijará que dice a la iglesia, no dice a las iglesias, porque en ese entonces solamente existía una iglesia, la iglesia de Cristo. Y vamos a empezar, hermanos. Fíjense que en este libro de los Hechos, algunos eruditos han considerado el libro de Hechos como el libro más importante del Nuevo Testamento, o al menos como un texto fundamental, un texto importante por la posición que ocupa el libro de Hechos en los evangelios o las epístolas. El libro de los Hechos da mucha información, nos da mucha luz en cuanto al contexto de los diversos acontecimientos que vemos en las cartas del Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos se consigna el origen y el crecimiento del movimiento cristiano, de la iglesia del primer siglo, de los inicios de la iglesia, de cómo comenzó, cómo fueron sus inicios. En el libro de los Hechos nos dice cómo vivieron los primeros cristianos, cómo convivían los primeros creyentes, y también nos describe su mensaje y su ministerio, así como su forma de vida, los triunfos que tenían, las pruebas por las que pasaban, las pasiones que los motivaron a trabajar, y nos muestra también de dónde provenía la fuente de su poder, de ese vigor con el que ellos trabajaban. Y es importante el libro de los Hechos para cada uno de nosotros, para cada cristiano que quiera aprender a ser un discípulo de Cristo, un verdadero discípulo, un seguidor. En el día de hoy debe dirigirse realmente al libro de los Hechos para saber cómo vivieron los primeros cristianos. Y es que considerando esto, hermanos, esa pequeña introducción, es que el tema de esta mañana lo he titulado Imitando a la iglesia del primer siglo. ¿Pero por qué? ¿Por qué debemos de imitar a la iglesia del primer siglo? Vamos a ver algunas razones del por qué lo debemos de hacer. Y la primera de ellas es porque la iglesia del primer siglo, soportaba persecución. La iglesia del primer siglo estaba pasando por persecución. Y vamos a ver ahí en Hechos 7, 54 al 60. Ahí vamos a tener nuestra primera lectura. Hechos 7, 54 al 60. Es una historia muy conocida a lo mejor por algunos de nosotros. Dice así: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esta es la historia de Esteban. Y en Hechos 6:5 se presenta a un hombre fiel, que Dios llamó Esteban. Este era un varón, dice, lleno de fe y lleno del Espíritu Santo.
Cabe señalar que siempre ha habido creyentes fieles con Dios, cuyo amor y compromiso en el Señor parecen brillar tanto a la luz de los demás que otros alrededor lo pueden notar. Esteban era un hombre así, era un hombre lleno del Espíritu Santo, que trabajaba, que testificaba de Dios y todos lo podían notar. No se sabe a nada acerca de la vida personal de Esteban, de sus padres, de sus hermanos, o si tuvo esposas, si tuvo hijos. Sin embargo, lo que se sabe acerca de él es que verdaderamente él era un hombre fiel a Dios. Incluso cuando él enfrentó el peligro de la muerte, él seguía siendo fiel a Dios. Esteban fue uno de los 7 hombres que se escogieron ahí en Hechos 6 para ser responsable de la distribución a la mesa de las viudas. A la mesa de las viudas de la iglesia en el primer siglo, después de que había surgido una disputa entre los apóstoles para que ellos tenían que reconocer que necesitaban ayuda porque ya era mucho el trabajo que ellos tenían. Entonces fue que convocaron a la iglesia, convocaron a la multitud para que escogieran a un varón que pueda ocupar ese lugar. Y dice que escogieron a Esteban. Uno de los que escogieron fue Esteban, que estaba lleno de gracia y de poder y que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, según lo podemos ver ahí en Hechos 6:8 dice, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Surgió oposición a todo este trabajo que Esteban estaba haciendo, surgió oposición, pero aquellos que discutían con Esteban no estaban a la altura a la que Esteban estaba, porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, porque Dios le había dado poder del Espíritu Santo. Entonces los hombres que decidieron acusar falsamente a Esteban lo estaban acusando de blasfemo y lo hicieron arrestar, según ahí podemos ver en Hechos 6:11 al 14. Pero en Hechos 7 se registra el testimonio que Esteban dio, que es quizá la historia más detallada y concisa de Israel y su relación con Dios ante todas las escrituras. Esteban no estaba preocupado por su existencia terrenal, por lo que sería de él aquí en la tierra. Él estaba firmemente confiado del lado de Jesucristo, sin importar las consecuencias, sin importar los problemas que pudieran surgir, sin importar que él estaba en peligro de muerte por hablar de Cristo, por proclamar el Evangelio, por hacerle ver al pueblo de Israel que estaban mal. Porque Pedro en Hechos 2:36, en Hechos 2, en el discurso de Pedro, les había hecho ver que ellos habían matado al propio Jesús, a ese hombre que Dios lo había hecho Señor y Cristo. Ellos lo habían matado, pero ellos no creían eso, ellos no entendían que eso podía ser así, porque ellos esperaban a un Mesías que era totalmente distinto. A Esteban Dios lo inspiró a hablar con denuedo, acusando acertadamente a Israel de no reconocer a Jesús, de no reconocer al Mesías, rechazándolo y asesinándolo. Lo mataron, como lo habían hecho también con Zacarías y con otros profetas, porque era una costumbre del pueblo judío que mataba a sus propios profetas. El discurso de Esteban fue una acusación directa contra Israel, contra el pueblo judío, contra sus leyes, contra sus formas de pensar, conforme a las cosas que ellos creían que eran correctas. Estas acusaciones, aunque las que Esteban estaba diciendo eran ciertas, no fueron bien recibidas por el pueblo judío. La ley de Moisés establecía que el pecado de la blasfemia merece una sentencia de muerte, y es por eso que a Esteban lo querían matar. Es por eso que a Esteban lo querían lapidar. Como podemos ver también ahí que habla en Números 15:30, nos habla de este tipo de muerte por la lapidación. Justo antes de que estos judíos arrogantes y no redimidos siguieran el castigo prescrito en la ley de Moisés,
comenzaron a apedrear a Esteban. En Hechos 7, 55 al 56, registra sus últimos momentos de vida terrenal. Vayamos a verlo. Hechos 7, 55 al 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esos fueron los últimos momentos terrenales de Esteban, justo antes de atravesar ese velo entre el cielo y la tierra. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, dice que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y le dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. La vida de Esteban, hermanos, y aún más su muerte, debe ser un ejemplo claro para nosotros de cómo cada creyente debe de esforzarse por vivir, por estar comprometido con el Señor, aún frente a la muerte, aún frente a los peligros, ante las adversidades, fiel para predicar el Evangelio con denuedo, de conocer, de dar a conocer la verdad de Dios, y dispuesto a ser usado por Dios para su plan y su propósito. El testimonio de Esteban sigue siendo un faro, una luz para un mundo perdido como el en que hoy estamos. También podemos ver aquí, hermanos, que la iglesia, luego de la muerte de Esteban, iba a sufrir una tremenda persecución. Allí en Hechos 8.1, veamos qué dice. Hechos 8.1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Podemos ver aquí, hermanos, que después de la muerte de Esteban, podemos ver que la persecución que aquel día se desató contra la iglesia que estaba en Jerusalén, se podría pensar que después de la muerte de Esteban todo iba a estar tranquilo, todo se iba a calmar, todo iba a regresar a la calma. Pero por el contrario, las cosas se empeoraron. ¿Por qué? Porque se desató una tremenda persecución contra la iglesia del primer siglo. Los hermanos iban a estar siendo perseguidos por Saulo. Saulo iba a estar cazando a la iglesia. Saulo iba a estar persiguiendo a los hermanos del primer siglo. ¿Qué podemos ver aquí? Que esta persecución fue directamente contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Cristo había predicho que Jerusalén sería pronto un lugar demasiado difícil para sus seguidores, para los que habían creído en él, pues dicha ciudad, como les comentaba hace un rato, era famosa por matar a sus profetas y apedrear a quienes eran enviados por Dios. ¿Quién era especialmente el actor activo en esta persecución? Hechos 8.3. Nadie más, nadie tan activo como Saulo de Tarso, un joven fariseo. Él asolaba a la iglesia, dice ahí en el versículo 3, y hacía cuanto podía por acabar con la iglesia, por acabar con los hermanos. Él quería extirpar de Israel el evangelio de Cristo. A todo seguidor de Cristo lo quería callar, lo quería encerrar en la cárcel. Entraba, dice, casa por casa. Imagínense que hoy suframos persecución.
y que de repente una persona esté viniendo en nuestras casas y de repente ¡pam! Tumba la puerta y nos saca. Simplemente por ser seguidores de Cristo, por creer en el Evangelio de Cristo. Saulo es lo que hacía, entraba casa por casa y los sacaba, se los llevaba. Saulo mostraba así su tremendo fanatismo, de forma que nadie, ningún cristiano en ese momento podía sentirse seguro en su propio hogar. Imagínense ese grado de persecución. Yo en mi propio hogar no estoy seguro, porque en cualquier momento van a llegar, van a tumbar la puerta y nos van a sacar, estemos como estemos. Esto es lo que estaba haciendo Saulo de Tarso. Dice que también arrastraba a hombres y a mujeres sin consideración alguna. Si era hombre, si era mujer, si eran niños, y los metía en la cárcel a fin de que fuesen encausados y condenados de muerte. ¿Por qué? Por ser seguidores de Cristo, por haber creído en el Evangelio de Cristo. Pero ¿cuál fue el efecto de la persecución? Fíjense bien, los hermanos estaban predicando el Evangelio, habían creído a Cristo. Los hermanos estaban siendo perseguidos, se desató una tremenda persecución. Pero ¿qué es lo que ocasionó esta persecución? Fíjense allí en Hechos 8:1. ¿Qué nos dice? Dice: y Saulo consentía en su muerte. Pero fíjense qué dice después. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y ahí, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dice, todos fueron esparcidos. Y al recordar, por ejemplo, las palabras que Jesús dijo en alguna ocasión: cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. La iglesia se dispersó por las regiones de Judea y de Samaria a causa de la persecución. Aunque la persecución nos pueda expulsar de nuestra obra, como estaba pasando con los hermanos que estaban en esa región de Jerusalén, que habían sido expulsados a causa de la persecución, ya dejaron de hacer su obra en ese lugar, pero eso no fue motivo para que ellos dejaran de trabajar, para que ellos dejaran de hablar de Cristo. Su obra ya no la iban a hacer en Jerusalén, pero estaban yendo por toda Judea y por Samaria, haciendo la misma obra que estaban haciendo en Jerusalén. Gracias a Dios, hermanos, en estos lugares, en este país, no sufrimos de persecución como la iglesia en el primer siglo estaba siendo perseguida. Pero sí vivimos atestados de muchas falsas doctrinas que pueden confundirnos y hacernos desviar de nuestra mirada de Cristo, la cual puede apartarnos de la verdad. Debemos dar gracias a Dios porque estamos bendecidos en el lugar donde estamos. No tenemos esas complicaciones que tenían los hermanos del primer siglo, pero de aquí podemos sacar algo muy importante. Algo que tenemos que tener siempre presentes. Los hermanos en el primer siglo, su vida corría peligro. Ellos estaban siendo perseguidos, inclusive para matarlos, por hablar de Cristo. Hoy nosotros no tenemos eso en la actualidad. Y lo que tenemos que hacer, tenemos la libertad de hablar de Cristo. Tenemos la oportunidad de salir por las calles, de andar con los vecinos, de poder expresarnos, de poder compartir el Evangelio de Cristo. Los hermanos pasaban tremendas dificultades y aún así lo hacían. Hoy nosotros debemos de hacerlo con más valor, con más seguridad.
porque no estamos sufriendo esas cosas que sufrían los hermanos del primer siglo, y que se podía entender que dejaran de predicar el evangelio porque su vida estaba en peligro de muerte. Pero nosotros hoy no. Nuestra vida no corre peligro por anunciar el evangelio de Cristo. Así que, hermanos, hoy que estamos iniciando, llevémonos eso en nuestra mente siempre, de hablar con libertad de Cristo, porque tenemos esa libertad de poder hacerlo, de no callarlo, de no ocultarlo, de que el mundo lo conozca. Otra cosa por la cual debemos de imitar a la iglesia del primer siglo es porque obedecían a Dios. La iglesia del primer siglo únicamente obedecía a Dios. Fíjese ahí en Hechos 5, esta va a estar un poco larguita, Hechos 5, 17 al 42. Dice así: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. 23, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. 25. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó. 28, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Brinquemos al 38. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En este momento, en esta historia, los apóstoles fueron arrestados. ¿Y cuál era el cargo que se presentaba contra ellos? ¿Por qué los habían arrestado? Versículo 28. Los habían arrestado por desobedecer las órdenes de la autoridad. ¿Cómo les dice ahí en el 28? No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Sí, es cierto.
¿Y qué les respondió Pedro en el 29? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿qué dijeron? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y otra cosa por la cual los estaban acusando, por la cual los habían encerrado, era por extender falsas doctrinas en el pueblo, según los alguaciles, los sacerdotes. Esto es lo que estaban haciendo los apóstoles, estaban enseñando falsas doctrinas al pueblo, porque el pueblo los estaba siguiendo, que de hecho temían el traerlos con violencia, porque temían ser apedreados por los seguidores, por los discípulos. En el 28 les dice, porque habéis llenado a Jerusalén de vuestra enseñanza. Ellos acusaban a los apóstoles de haber perturbado la paz y el orden en la ciudad santa, en Jerusalén. Muchas veces, hermanos, como cristianos, nos van a querer callar, que dejemos de predicar a Cristo, que dejemos de hablar del Evangelio de Cristo. Fíjese, pregunta, ¿qué haríamos nosotros en una situación así como en la que se encontraban los apóstoles? ¿Qué haríamos nosotros si ya nos mandaron la primera advertencia? Dejen de predicar en ese nombre, dejen de hablar de ese nombre. Ya era la primera advertencia. ¿Qué haríamos nosotros hoy en día si eso nos estuviese sucediendo a nosotros? Que nos arresten, que nos metan en la cárcel sin razón alguna, sin haber cometido un delito, solamente predicar a Cristo. Pero ¿qué pasaría si nos amenazaran de muerte? ¿Seguiríamos firmes en nuestra fe? ¿Seguiríamos hablando de Cristo, sabiendo que si no dejas de hablar en ese nombre, te vamos a matar? Te vamos a callar, vamos a buscar la forma de callarte, de que ya no sigas predicando en ese nombre. ¿Seguiríamos firmes en nuestra fe o simplemente negaríamos nuestra fe por salvar nuestra vida? ¿Seguiríamos anunciando el Evangelio de Cristo Jesús? ¿O qué es lo que haríamos realmente? Pensémoslo. Los hermanos del primer siglo estaban muy convencidos, y esta era una característica muy importante de ellos, que ellos estaban bien convencidos de lo que habían creído. Ellos estaban muy convencidos de Cristo. Nada los podía hacer negar su fe, y lo podemos ver en el caso de Esteban. Nada lo hizo negar su fe. Hasta la muerte no negó su fe. Pero vemos esto de los hermanos, y por el contrario, en las situaciones difíciles, ocasionaba que su fe sea aún más fuerte. En los peligros, en las adversidades, la fe de los hermanos del primer siglo crecía más y más. Ese valor, esa fe, esa seguridad que vemos en los hermanos del primer siglo es la que nosotros debemos de tener hoy. Debemos de obedecer a Dios antes que agradar a cualquier hombre. Ante cualquier circunstancia, siempre debemos de obedecer a Dios. Una característica más por la cual debemos imitar a la iglesia del primer siglo, hermanos, es porque la iglesia del primer siglo tenía esta característica muy marcada. La iglesia del primer siglo propagaba el Evangelio de Cristo Jesús por todas partes y no lo dejaba de hacer. Fíjense allí en Hechos 11, 19 al 24. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía,
hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. En el 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, dice, permaneciesen fieles al Señor. Y en el 24 nos dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Los enemigos pensaban que a los cristianos les iban a impedir predicar el evangelio, que a causa de la persecución que estaban sufriendo los iban a callar por completo, pero en realidad solo les dieron más prisa, más premura, más valor a que siguieran predicando el evangelio tanto a judíos como a gentiles. Perseguidos en una ciudad, los hermanos huían a otra, llevando consigo el tesoro de las buenas noticias a donde iban. Al lugar que ellos iban pasando, predicaban el evangelio. Y ya no solamente a judíos, sino que hasta el pueblo gentil. Los hermanos se dedicaron a esta obra con renovado ardor, con muchas fuerzas. Después de predicar con éxito en Judea, en Samaria y Galilea, dice que pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Aunque cuanto más se alejaban, más se estaban exponiendo a los peligros, más se estaban exponiendo a que los pudieran atrapar. Recordemos que Saulo los estaba persiguiendo para cazarlos, para encerrarlos. El plan de Dios se estaba llevando a cabo. Por un lado, los seguidores querían que ya no se siguiera hablando de Cristo, querían callar a los hermanos. Pero por otro lado, el plan de Dios se estaba llevando a cabo. El evangelio se estaba proclamando por todas partes. Ya había llegado a Jerusalén, Samaria, Judea, se estaba esparciendo el plan de Dios. Pese a las dificultades, pese a las adversidades, se estaba llevando a cabo. El evangelio se estaba proclamando por todas partes. Sin duda Dios estaba utilizando estos acontecimientos, estos padecimientos que los hermanos estaban sufriendo, para llevar a cabo su plan. Dice que los que iban predicando el evangelio, fíjese que no eran los apóstoles. Los que iban predicando acá no eran los apóstoles, porque los apóstoles se habían quedado en Jerusalén. Eran los hermanos que habían creído, los hermanos que ya se habían convertido. Eran los discípulos, los que estaban siendo añadidos a la iglesia, los que estaban yendo por todos lados predicando el evangelio de Cristo. Y también algo importante que podemos ver aquí, que esos hermanos que iban predicando, dice que la mano del Señor hacía prodigios por medio de ellos. Por medio de esos hermanos que iban predicando el evangelio, se podía ver la mano de Dios en favor de ellos. Dios los estaba respaldando, Dios estaba con ellos. Ahí en el 11:21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. La iglesia seguía creciendo, la iglesia se seguía multiplicando. Por un lado, los querían callar, pero por otro lado, la iglesia se seguía multiplicando, la iglesia seguía creciendo. Los hermanos cada día eran más. No perdamos de vista, hermanos, el problema que estaba aconteciendo. Con los hermanos del primer siglo estaban siendo perseguidos, ellos estaban huyendo a causa de esta persecución, pero no les era esto impedimento para dejar de compartir el evangelio de Cristo. Por el contrario, aprovechaban toda ocasión, sea buena o sea mala, para hablar de Cristo. Y como les decía, ellos no estaban solos.
Ellos no estaban solos porque ellos obedecían a Dios. Y Dios les mostraba su apoyo porque la mano de Dios estaba con ellos en esos momentos de dificultad. ¿Por qué? Porque veían que la iglesia iba creciendo. Los hermanos se iban multiplicando, gran número creía cada vez más y gran número se convertía. Debemos de tener certeza, hermanos, debemos de tener confianza de que si trabajamos genuinamente para Dios, que si trabajamos con honestidad, con mucha fe en Dios, Él estará con nosotros de igual manera y veremos su mano poderosa ayudándonos en todos los momentos, sean momentos buenos o sean momentos malos, momentos de dificultad, de tribulaciones. Dios siempre va a estar ahí con nosotros, ayudándonos y protegiéndonos de todo peligro. Recordemos ahí cuando el pueblo de Egipto estaba esclavizado, cuando el pueblo de Jerusalén estaba esclavizado en Egipto. Acuérdense que ellos estaban sufriendo, les habían puesto más cargas, más trabajo, los tenían trabajando más horas y a pesar de esas dificultades que ellos estaban atravesando, Dios estaba obrando en medio de esas dificultades, en medio de esa esclavitud. Dios estaba ahí con ellos, porque Dios estaba obrando, ya tenía obrado un plan para sacarlos de ese lugar. Hermanos, otra característica por la cual debemos de imitar a la iglesia del primer siglo es porque la iglesia del primer siglo, los hermanos, daban buen testimonio. Fíjense ahí en Hechos 4, 32 y 33. Hechos 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran valor los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Vemos aquí, hermanos, cuán entrañable se amaban los discípulos de Jesús unos a otros en el primer siglo. Como vemos ahí en el versículo 32, dice: el corazón y el alma de la multitud de todos los hermanos de los que habían creído era uno nada más. Un solo corazón y una sola alma. Vemos pues que los creyentes formaban una multitud, todos los hermanos ya eran una multitud. Sabemos que solamente en Jerusalén se habían convertido 3,000 hermanos el día del Pentecostés. Solamente en un día, tanto sin contar esto a las mujeres y los que iban siendo añadidos cada día, como vamos a ver más adelante. Otra cosa que vemos es que aunque eran muchos y de diversas edades, de diversas condiciones, de diversas cualidades, cualidades espirituales y naturales, tenían un solo corazón. Los hermanos del primer siglo solamente tenían un corazón, o sea, tenían el mismo amor, tenían los mismos criterios, tenían las mismas inclinaciones, y dice que también tenían solo un alma. O sea, tenían los mismos afectos unos con otros y tenían los mismos sentimientos unos para con otros. Debemos esforzarnos porque la iglesia sea así, porque hoy nosotros igual seamos de un solo corazón y de una sola alma. La comunidad, debemos de esforzarnos, hermanos, por llegar a alcanzar esos objetivos, esas cualidades que tenía la iglesia en el primer siglo. La comunidad de bienes que a continuación se nos refieren era consecuencia del mutuo amor, de esos bienes que decía que compartían con los demás. Eso era causa del amor que ellos se tenían unos para con otros. Otra cosa es que los apóstoles continuaban con su bendita tarea con vigor y éxito. En el 4:33 nos dice que con gran poder los apóstoles
daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Pues esta es la prueba decisiva, hermanos, del que el Señor había propuesto, de que dieran testimonio de Él, de que los demás puedan ver esa divinidad que Él tenía, de demostrar su mesianidad, ese gran poder del que aquí se nos habla, que los apóstoles estaban haciendo. Ese gran poder incluía vigor, incluía valentía, resolución por parte de ellos, también involucraba eficacia. También ese gran poder era tremendo, ocasionaba tremendo impacto en los oyentes. Los apóstoles estaban haciendo grandes señales de parte de Dios. La hermosura de la gracia de Dios, hermanos, brillaba en ese momento sobre toda la congregación. Dice en el 4:33 que abundante gracia, una abundante lo traduce literal como grande, mucha gracia había sobre todos ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre la iglesia. Grande gracia de Dios había sobre la iglesia. El Señor derramaba, dice, cada día abundante gracia sobre todos ellos, pues los frutos de los hermanos eran evidentes. Los frutos que se estaban dando eran evidentes. La iglesia estaba creciendo, se multiplicaba cada vez más. Sin duda, los hermanos también gozaban del respeto del pueblo, pero este no es el favor del pueblo el que aquí se menciona, sino es el favor, el respeto que tenían para con Dios. Era el favor de Dios. Por eso estaban teniendo grandes bendiciones los hermanos. Por eso más personas se bautizaban y más personas eran añadidas a la iglesia. Por eso había comunión unos con otros. Por eso había amor. Por eso no había necesitados entre ellos. Por eso tenían valor para no dejar de predicar a Cristo. Hermanos, hoy nosotros debemos esforzarnos, hermanos, realmente por dar un buen testimonio de Cristo. Que las personas de afuera puedan ver en nosotros a Cristo. Que las personas de afuera nos deben de ver como personas raras, porque no practicamos las cosas que el mundo practica. Porque nuestra mirada no está puesta en las cosas terrenales. Nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de arriba. Busquemos que nuestros frutos sean evidentes ante los ojos de los de afuera y sobre todo ante los ojos de Dios. Que al vernos ellos mismos quieran formar parte de este grupo, quieran formar parte de esta congregación. Demos testimonio de Cristo, como lo hacía la iglesia en el primer siglo. Que todos puedan ver a Cristo en nosotros. Que vayamos donde vayamos, siempre puedan ver a Cristo en nosotros. Porque los hermanos es lo que hacían, daban ese buen testimonio de Cristo. Y otra cosa, hermanos, por la cual debemos de imitar a la iglesia del primer siglo, es porque vivían unidos. Había unidad entre ellos. Veamos ahí Hechos 42, donde estábamos, Hechos 4, 32, 35. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección y del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y los ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Toda la comunidad de los que habían puesto su fe en Cristo estaban unidos, pero unidos de corazón, unidos de manera sincera, con un corazón y con una sola alma. Ninguno de los que formaba la iglesia pretendía que lo que tenían era para su uso personal o exclusivo, sino que lo tenían todo en común. Todas las cosas las tenían en común. Los hermanos del primer siglo no se olvidaban, hermanos, que entre ellos había hermanos que no tenían las cosas necesarias o suficientes para su sustento. Ellos sabían que tenían que ayudar
Ellos sentían esa responsabilidad de ayudarse unos con otros. Ellos ayudaban unos para con otros según la necesidad que existía dentro de la iglesia. Estaban unidos. Podemos notar también que la oración y el testimonio del Evangelio eran supremamente importantes en la iglesia del primer siglo. Pero sobre todo, hermanos, lo que movía todo esto, lo que mantenía toda esta unión, esa comunión, este amor, esta responsabilidad unos con otros, era el amor que se tenían entre ellos, era el amor a Dios, era la obediencia a Dios, lo que mantenía a la iglesia del primer siglo. Aquí podemos notar dos cosas muy importantes en los primeros cristianos. Uno, tenían un vívido sentido de responsabilidad unos con otros. Nadie decía tener para su uso exclusivo algo. Y otra cosa, que eso despertaba entre ellos un deseo verdadero de compartir todo lo que ellos tenían. No compartían porque se les impusiera, porque los apóstoles les dijeran, sino que ellos daban espontáneamente. Era una comunidad, en una comunidad no es realmente cristiana cuando hay una ley que obliga a compartir a cada uno, sino que cuando el compartir es algo que sale del corazón. Y esto es lo que los hermanos sentían, la responsabilidad de ayudar a unos, entre unos y otros, salía del corazón de cada uno de ellos, porque se amaban unos a otros. Es lo que hoy nosotros, hermanos, debemos de buscar como iglesia, vivir unidos, sentir esa responsabilidad de ayudarnos unos a otros según las necesidades que se vean. Debemos de desarrollar ese deseo de querer compartir lo que tenemos, no porque nos lo exijan, sino por amor a los hermanos. Debemos de buscar vivir unidos de corazón, que ese sea nuestro objetivo a partir de este momento, hermanos. Que esa sea nuestra meta, que esa sea las cosas que queremos alcanzar, que queremos seguir. Si queremos ser una iglesia como la iglesia del primer siglo, porque la iglesia del primer siglo tenía la mano de Dios que le estaba ayudando y se veían sus frutos, porque Dios estaba obrando en ella. Como conclusión, hermanos, ¿qué es lo que podemos ver en el libro de los Hechos? ¿Qué puede ver usted aquí, hermanos, en el libro de los Hechos? Aquí sí puede comentar usted. ¿Qué es lo que podemos ver en el libro de los Hechos en cuanto a la iglesia? Lo que vemos en el libro de los Hechos es el inicio de la iglesia. Es el inicio de la iglesia en el primer siglo. ¿Cómo surgieron los primeros cristianos? ¿Cómo surgió la iglesia? ¿Cómo fueron trabajando los hermanos en el primer siglo? ¿Cómo se esforzaban a pesar de las dificultades? Es lo que podemos ver, cómo surgió la iglesia y cómo Dios estaba con la iglesia. Dios estaba ayudando, Dios estaba obrando con la iglesia. Dios estaba ahí en medio de ellos. Hoy estamos aquí oficialmente iniciando esta nueva obra. Hoy es nuestra primera reunión como iglesia. Hermanos, que esto que hemos visto, que esto que hemos oído el día de hoy, lo llevemos siempre en nuestra vida cristiana, como congregación, como persona, como individuo. Que tengamos esa meta siempre en nuestras mentes, que soportemos juntos cualquier dificultad que pueda presentarse, que siempre busquemos obedecer a Dios, que ante todas las adversidades, que siempre obedezcamos a Dios antes que a cualquier hombre, que siempre anunciemos el Evangelio a pesar de las dificultades, que siempre busquemos buen testimonio, que siempre tengamos buen testimonio de nosotros, de Cristo, perdón,
que tengamos siempre un testimonio de Cristo en nosotros, que siempre busquemos el vivir unidos, teniendo ese sentido de responsabilidad unos con otros, y sobre todo, que siempre, ante todo, alabemos a Dios en todo momento, como lo hacían los hermanos del primer siglo, como lo hacía la iglesia en el primer siglo, porque ellos, hay Hechos 2:42 al 47, donde estuvo la lectura bíblica, dice que los hermanos se mantenían en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes dice que estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse ni un solo día. De casa en casa compartían el pan y compartían la comida con alegría y de generosidad, alabando a Dios y disfrutando la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo, añadía a su cuerpo a los que iban siendo salvos. ¿Cuál es la bendición de buscar estas características, hermanos? De buscar estas cualidades. ¿Cuál es la bendición de imitar a la iglesia del primer siglo? Es buscar el favor de Dios y el crecimiento de la iglesia. Fíjese ya, por último, ve ahí en Hechos 1:15. Hechos 1:15 antes del Pentecostés. Dice así: y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y dice, y los reunidos eran como 120 en número. Primeramente eran 120. Luego en Hechos 2:41, veamos allí en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. Otros 3,000 después en el día del Pentecostés. Se agregaron 3,000 más. En Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Otros 5,000 se habían convertido, habían sido añadidos a la iglesia de Cristo. Y allí en el 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Perdón, hermanos, aquí. Bueno, sí es aquí. Porque fíjese cómo empieza hablando. Y la multitud de los que habían creído. O sea, eran cantidades que ya no se podían contar a simple vista. Ya eran muchos. Primero 120, luego otros 3,000, luego otros 5,000. Ahora se habla de multitudes. Y fíjese en el 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Ya no se podían contar. Cada día eran más, aumentaban el número. Y todavía en el 6:7, veamos ahí el 6:7. Y crecía la palabra del Señor. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, las multitudes se multiplicaban. La iglesia estaba creciendo cada vez más. Estas características de la iglesia primitiva deben ser el ideal si queremos ser una iglesia lo más parecida a la iglesia del primer siglo. Debemos de comprometernos cada uno de nosotros a poner de nuestra parte, a poner todo lo que está de nuestra parte. Recordemos lo que nos dice ahí en Colosenses 3:23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amigo, amiga que nos visitas en esta mañana,
tú también puedes ser añadido por el Señor a su iglesia. Tú también puedes ser salvo. Porque dice que el Señor, dice, añadía cada día al grupo, o sea, a la iglesia, a su cuerpo, a los que iban obedeciendo el Evangelio, a los que se arrepentían, a los que se bautizaban. El Señor los añadía a la iglesia. ¿Quieres formar parte de esa gran familia espiritual? Queremos que también seas parte de esas grandes bendiciones que solamente Cristo puede hacer por ti. Mientras cantamos un himno, puedes pasar aquí al frente. Puedes cambiar tu vida el día de hoy. Hoy no es casualidad que estés aquí. Dios sabe cómo trabaja. Dios te está llamando. Dios está tocando a tu puerta. Él quiere que le abras la puerta. Él quiere conocerte. Él quiere darte ese descanso que necesita tu alma. Él quiere ayudarte. Así que vamos a cantar un himno, hermanos. Si ese es tu deseo, puedes pasar aquí al frente. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a cantar 163. Dice así. Perdón. Cantemos. Ven, amigo, a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Mas gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y serás muy feliz. Tus cargas pon en Dios, pues Él las llevará. Quitará tu pesar por su consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Mas gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Bueno, hermanos, es todo de mi parte, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga y nos guarde en todo momento. Dejamos el tiempo a los hermanos que continúen. Amén.